Diferencia. No existes para ser un espectador. Estás aquí para ser protagonista y cambiar el marcador. Estás en Santo Relajo de Irish Radio. Siempre estamos corriendo contra el reloj. El tráfico interminable, las jornadas dobles y la prisa constante que agota el alma. La oración es indispensable como el oxígeno. Es el lugar donde los imposibles se hacen posibles. Cuando decidimos parar el ruido de la ciudad y doblar rodillas en unidad, los cambios ocurren, las puertas se abren, los yugos se quiebran. La sanidad, provisión y salvación transforman sociedades enteras. Maratón de Oración 2026. En Restauración Resida. Sin interferencias, sin caídas de red y con un solo mediador. Maratón de Oración 2026. En Restauración Resida. Bienvenidos a este episodio. En esta mañana tenemos un tema muy interesante y queremos hablarle a todos aquellos que no se emocionan con las actividades de la iglesia, a todos aquellos que siempre ponen un pero, a todos aquellos que siempre están poniendo excusas y dicen que los cultos son aburridos, que esta actividad, ay no, que le falta esto, que le falta lo otro. No es la iglesia el problema, a veces el problema lo llevamos dentro y hoy vamos a estar hablando de esas señales que vamos dando cuando el decaimiento espiritual empieza a llegar a nuestra vida. A nosotros nos interesa su vida espiritual muchísimo y por eso tocamos y abordamos estas temáticas para que estemos alerta, miremos alrededor o si es posible miremos hacia adentro también para ver si alguna de estas señales están indicando que andamos, ¿verdad? Ya decayéndonos en ese tema espiritual. Sí, así que bienvenidos a cada uno de ustedes a este Facebook Live. Les recordamos, ¿verdad? Siempre que usted pueda compartir también con otros la señal de Irish Radio que usted, tanto en Messenger, en los diferentes grupos que tiene, incluso hasta en el WhatsApp, puede compartir este link para que así más personas puedan escuchar. Les recordamos que usted también puede interactuar ahí en medio del chat. Usted puede escribirnos ahí y así estamos interactuando. Usted puede estar mencionando acerca de este tema, de pronto testimonios, experiencias que usted ha tenido. Es un tema que debemos de tener en cuenta porque todos estamos expuestos en realidad. O sea, todos tenemos la posibilidad de, a veces por circunstancias, a veces porque estamos enfrentando un momento de crisis, a veces porque estamos en un proceso precisamente de crecimiento, de madurar, y podemos enfrentar, como tú lo mencionabas, Raque, una de estas banderas rojas. Y qué bueno que nosotros tengamos el conocimiento previo para decir, oye, esta señal que estoy viendo en mi vida me parece que no es normal, es preocupante y tengo que tomar medidas. Por eso vamos a abordar este tema, como siempre, esperando de que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Sí, lo primero que queremos mencionar es que el decaimiento espiritual no es algo con lo que usted se levanta, ¿verdad? Iba a decir, hoy tengo decaimiento, no. Esa es la acumulación de cosas que no resolvemos. En nuestra vida espiritual siempre tenemos que, a diario, ¿verdad?, entregarle las cargas a nuestro Señor porque hay cosas que nos debilitan, hay cosas con las que nosotros no podemos más. Y si nos estamos creyendo los fuertes, ¿verdad? Y pensando que, por ejemplo, hay cosas tan sencillas que a veces no nos recomiendan. No sé si han escuchado ustedes casi siempre cuando se hace esto de la Santa Cena, ¿verdad? Y nos mandan a ponernos a cuenta con nuestro hermano. Si, o si hay algo que quizás nosotros tenemos en contra de alguien, a veces nosotros lo dejamos pasar por alto, ¿verdad? Y no le prestamos atención a esos detalles. Pero luego viene otra situación, llega un punto en el que no vamos a poder más y es cuando con nosotros colapsamos o cualquier cosa nos afecta o no somos sinceros con Dios y nos humillamos y decimos que somos orgullosos, que hay muchos temas que no hemos resuelto. Entonces, eso queremos decirle, ¿verdad? De que siempre vayamos hacia el Señor y que le digamos que nos ayude, ¿verdad? Con leer la palabra nosotros vemos el espejo y empezamos a ver cuáles son las cosas que están mal. Entonces, esto es algo gradual, es algo que vamos acumulando y que tenemos que prestarle atención
porque cuando colapsamos puede ser, ¿verdad?, que empecemos a dañar a los que están alrededor de nosotros o que nosotros mismos no estemos listos para la siguiente etapa a la que el Señor quiere llevarnos. Sí, fíjate que algo bien importante, ¿no? De lo que tú estabas mencionando acerca de ese decaimiento es que no sucede así de la noche a la mañana, Ujú. sino que realmente es algo gradual, se puede decir. Y viene desde aquellas normalidades, vamos a decirlo así, comodidades, y que todo proviene desde ideas. Ujú. Puede ser, ay, con una vez que falte la iglesia, no pasa No pasa nada. nada. Con una vez que esto, no pasa nada. Entonces, Tipo, la una no es ninguna, ¿verdad? ajá, algo así, sí, no, en serio. Entonces, la tolerancia, la amistad que vamos haciendo con el mundo sin darnos cuenta. Entonces, sin embargo, también el hecho de no darse cuenta, eso también ya indica algo, porque Ujú. Claro. el Espíritu mismo da testimonio, ¿verdad? De Sí. nosotros y también de todo lo que está pues a nuestro alrededor. El Espíritu Santo dice que es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces, en el momento que nosotros no estamos detectando, ¿verdad? Como el Chespirito, Las las antenitas. antenitas, no estamos La detectando presencia el del mal. enemigo. Sí, cuando ya no, sí, ya no estamos oliendo, ¿verdad? El pecado, cuando ya esas cosas, ahí es de verdad donde debemos de prestar atención. Y fíjate que Dios es bien lindo, Dios es súper misericordioso y es bueno, porque Él Te a la advierte, verdad, te alerta, te exacto, cuida. te cuida de una manera, o sea, y lo hace a través de su palabra, Sí. a través del testimonio de otros, Ujú. a través también de otros que de una forma directa, ¿verdad? El Señor envía una palabra, una corrección, Te una convence de exhortación, pecado. exactamente. Y qué bueno, ¿no? Pero a veces muchos de nosotros también podemos mostrar una actitud ahí, Ujú. pero no, yo no lo hice, o podemos decir, no, pero todos lo hacen. Podemos mostrar Normalizar el actitudes así, pecado. Ujú. exactamente. Y ahí es donde ya el enemigo dice, Ya me lo gané. ya es cuestión de tiempo. Y si algo el enemigo en esas cosas es paciente, es espera hasta el momento, ¿verdad? Para poder derribar honestamente. Pero hoy, y por eso es que traemos este tema, porque es un peligro que podemos, que no estamos exentos, pero también que podamos verlo desde el inicio para poder apartarnos de él. Definitivamente. Quizás lo primero que yo quiero decir respecto a este tema del decaimiento espiritual, ya, bueno, ya mencioné que todos estamos expuestos. No importa cuántos años tienes en el Evangelio, no importa cuántos cargos tienes, no importa cuánto has estudiado, tú también, tú y yo podemos ser propensos a caer en una temporada o en un momento de decaimiento. Y el decaimiento, quizás como dije, lo primero que menciono es que comienza en lo privado antes de que se pueda ver en público. No sé qué piensan ustedes, pero antes de que la frialdad espiritual sea evidente, ¿no?, en la conducta o como ustedes acaban de mencionar, en la inasistencia en la iglesia, bueno, eso ya comenzó en la intimidad. No fue como dijo Raque, que yo me levanto hoy y digo, hoy no voy a la iglesia, hoy voy a entregar los privilegios, hoy ya no voy a servir. No, no es así. Hoy me voy al mundo a chupar, a emborracharme. No, no, no. No, no es así. Porque sí, porque de hecho el lenguaje que teníamos en nuestras congregaciones y el hermano Pedro, ¿no? El hermano Pedro cayó. ¿Cómo así que cayó? Sí, cayó. El hermano estaba bien sirviendo, pero el enemigo le metió el pie y cayó. Pero no, el enemigo no te mete el pie. Como dijo Jackie muy sabiamente, tenemos que aprender a identificar esas pequeñas cosas en nuestra vida. Yo tengo un amigo suizo, misionero, que de forma muy divertida siempre decía, el enemigo tiene zapatitos de algodón. O sea, era una forma de él de decir que aparece en nuestra vida con esas pequeñas cosas que es muy difícil percibir. Entonces, eso es lo primero que creo que debemos o que yo quisiera mencionar, que el decaimiento, la frialdad espiritual, empieza en la intimidad. El distanciamiento se gesta primero en mi corazón, en la mente, en la falta de comunión a solas, en el abandono de las disciplinas espirituales, en mis tiempos con el Señor, el abandono de mis tiempos con el Señor.
Y luego, bueno, la congregación va a llegar a ver de forma pública eso también, ¿no? Ese deterioro, pero ese deterioro empezó primero en lo privado, en lo Ujú. íntimo. Raquel. Sí, y esto proviene, es que estamos buscando la raíz, ¿verdad? De cómo todos estos males surgieron. Y una de esas causas es la desnutrición del alma. Esas veces que dejamos de orar, esas veces que dejamos de confesar nuestros pecados, esas veces de que dejamos de obedecer, esas cositas pequeñas, ¿verdad? Vinieron y nos debilitaron. Yo recuerdo que, aunque me vean así, ¿verdad? Fuerte, frondosa, me hacían falta un montón de vitaminas. Entonces, años anteriores, toda la vida para la temporada hasta miedo le tenía yo que llegar el invierno porque me enfermaba a lo loco, ¿verdad? Ya pasaba metida en el hospital porque que los pulmones, que esto, que lo otro, o sea, bien débil y aunque me veía toda grandota, ¿verdad? Y fuerte, pero no estaba dándole a mi cuerpo lo que de verdad necesitaba. Entonces ya cuando empecé que con la vitamina C, que con el fósforo, que esto, que lo otro, o sea, entendiendo qué es lo que yo necesitaba, han cambiado esas temporadas. Entonces, usted también, ¿verdad? A veces dejamos pasar por alto, pensamos que esto de orar, o sea, la Biblia nos lo dice, orar sin cesar, ¿verdad? Estar velando, ¿verdad? El estar, el tener esas disciplinas espirituales, no le restemos valor, porque es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda a estar fortalecidos cuando estas cosas empiezan a llegar, porque siempre van a llegar, eso sí, ¿verdad? No lo vamos a poder omitir, que van a llegar pruebas, que van a llegar quizás comentarios hirientes, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, pero cuando usted está fuerte, o sea, eso no lo bota. Y por eso, ¿verdad? El alimento que nuestra vida necesita es la palabra del Señor, es conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el conocer o obedecer su voluntad nos mantiene fuertes, así que mucho cuidado con qué cosas usted o de qué cosas se está alimentando, porque puede ser, ¿verdad? Que parecen ser bien fortalecidos, pero luego nos damos cuenta que cualquier cosita a usted lo debilita. Pero si es la palabra la que lo mantiene firme, si es en la palabra la que usted se basa, créame, ¿verdad? Que usted va a estar dispuesto a rendirse ante el Señor cuando esas cosas empiecen a llegar a su vida. Sí, fíjate que algo también, y me encanta eso que tú hablabas, ¿no? Acerca de nutrir el alma, porque ¿qué pasa cuando nosotros descuidamos eso? Se pierde el primer amor. Ujú. Entonces, Se vemos, apaga la ¿no? llama. Sí, vemos cómo Dios, precisamente el reclamo a la iglesia de Éfeso es eso, ¿verdad? Y les dice como todas las cosas buenas que ellos tenían, ¿no? Y las cosas buenas que ellos hacían. Pero les dice, pero tengo algo en contra de ti, que has perdido tu Tu primer primer amor. amor. Y eso es bien difícil porque nosotros pudiésemos estar haciendo lo que los demás hacen, ¿verdad? Pero ¿de dónde es que viene ese hacer? ¿Viene desde la obligación, desde la carga, desde el qué dirán? ¿O desde ese gozo que el Señor ha producido en nosotros? Y eso es lo que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Porque no nos enfocamos solo, o sea, en el hacer por el hacer. Porque el hacer por el hacer lo que va a producir es murmura, va a producir Ujú. queja, produce todo eso. Inconformidad. Y lo vemos, por ejemplo, ¿no? Con Marta y María. Ujú. Marta y María, bueno, de hecho ambas se ocupaban de las cosas, pero ¿qué pasó en el momento que llega Jesús? Bueno, lo atienden y todo, pero en el momento que Jesús comienza a impartir, comienza, ¿verdad?, ya a dar, María va y está a los pies de Jesús, escuchando. Entonces Marta no. ¿Y qué fue? Que lo que Marta, aunque estaba haciendo aquello, pero en ella comienza a haber tristeza, en ella comienza a haber queja y comienza ese espíritu de victimismo. Y mira, Señor, yo aquí sirviéndote esto y lo otro, y mira la otra, ¿verdad? Y eso es lo que puede pasar en nosotros. Por lo mismo, y mira, haciendo las cosas buenas aparentemente, pero es que hay algo que el Sí. Señor también nos enseña, que para todo hay tiempo.
Para todo hay Claro. tiempo, incluso, ¿verdad? Y eso hablándolo en haciendo el bien. También hay Sí. tiempo para eso. Y no hay nada más peor que hacer algo bueno en un tiempo Ujú. equivocado, ¿no? Entonces, porque vemos lo que esto que produce y cuando viene la queja, cuando viene esa múrmura, cuando viene el victimismo, ¿qué es lo que trae en el corazón de esa persona? O sea, de verdad quita su enfoque, quita su vista del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos conectados con el Señor? Realmente nuestro deleite es que es Él. Ese amor, esa pasión está ahí. Ese Ujú. gozo, ¿verdad? Que Él nos ha dado, sigue ahí. Y lo que hacemos, ya sea poco o mucho, realmente lo hacemos para agradarlo a Él. Y no hay nada más hermoso que eso. Llevar una vida para agradar al Señor y que sea agradable delante de Y Él. tiene que ser algo bien intencional, algo de lo que debemos de estar conscientes. Vaya, mencionábamos de cuando decimos que el culto estuvo aburrido, ¿verdad? Usted es Sí. el que anda mal, o sea, uno puede haber problemas de sonido, quizás no se preparó bien el predicador o no cantó bien, ¿verdad? La que ministró, pero hey, vemos alrededor nuestro, o sea, gente quebrantada, levantando los Sí. brazos, van a lo que van. Entonces, cuando van preparados, cuando llevan el corazón preparado, algo sucede. Pero cuando nos empezamos a disponer llevamos esa mentalidad también nosotros, ¿verdad? De que empezamos a renegar por todo, no disfrutamos esos momentos. Muchas cosas se van a atravesar que nos van a quitar el gozo, porque como andamos así modo la niña está triste, le iba a decir, ¿verdad? Modo así bien sensibles, bien de cristal, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida por tener esa queja o ese prejuicio en nuestra mente. Y sabes que también Me gustó. sucede, es eso precisamente. Porque cuando, vaya, estos errores pueden pasar y nosotros sabemos que pueden pasar, pero la actitud de alguien que anda conectado con el Señor, Mm, que ha venido para dar esa adoración al Señor, es más, esa persona comienza a interceder por otros, sí, comienza a interceder Claro. por el grupo de alabanza, claro. comienza a interceder por aquello que no está bien, comienza a entender las cosas espirituales Ujú, y enemigo, tú no tienes parte aquí, ¿verdad? Y sí. comienza, Señor, que en este momento podamos tener esa adoración delante de ti genuina y comienza de verdad a orar por Ujú. otros. No, en vez de comenzar a criticar, a señalar, y que esto aquí mejor no hubiese venido, mejor esto, y comentarios. Así que a la verdad lo que estás haciendo es alimentando ya esa mala actitud o ese espíritu de Sí. inconformidad que puede estar dentro de ti. Me gustó mucho la referencia que pusiste, Jackie, hablando sobre el primer amor, Ujú. haciendo esta referencia de Marta y María, porque vemos que ahí lo que hubo fue una decisión, fue un tema de prioridades. Y nosotros o muy comúnmente cuando hablamos del primer amor, hablamos de un tema estrictamente emocional, y eso me parece un error, ¿no? O sea, señalar que, por supuesto, yo siempre insisto, somos seres emocionales, es muy normal que todos tenemos una estructura emocional y en esa estructura emocional pueden haber personas que son más sensibles que otras y eso no tiene que ver precisamente con espiritualidad. Entonces, tú hablabas del primer amor y luego nos pones esta referencia que me parece maravillosa porque lo que vemos ahí en esta relación con Cristo fue un tema de prioridades. No fue que una dijo, ay, yo siento que tengo que servir. No, simplemente dijo, el maestro vino, pues yo le voy a dar prioridad, ¿sí? Voy a darle este tiempo a él. La otra no, la otra simplemente siguió su agenda normal, ¿no? Ella no quería que nadie le alterara su agenda. Entonces vemos no un tema de emociones, sino un tema de decisiones. Yo creo que eso es vital para nuestro caminar en la fe. Pero yo creo que sería conveniente, no sé qué piense, que pasemos a hablar también de las causas, de las raíces Claro. de esta desconexión espiritual, de este decaimiento espiritual. Y una de las primeras que quiero mencionar, y que siguiendo el punto anterior que mencioné, es el tema del descuido del altar. Y Ujú. hay una frase del evangelista Gigi Ávila, no sé si ustedes Alaba lo lo que él vive. recordarán,
Sí, hay muchos que no. Yo siempre pongo mi referencia, ya ven, vieja, porque yo soy de otras décadas que ustedes no, Son de la cosecha pasada. pero, nada, no, no, ya les dije, yo soy de la antepasada. ¡Guau! Pero Gigi Ávila una vez le escuché una frase que me golpeó y en muchos momentos de mi vida tengo que recordarla. Ustedes no, porque yo a ustedes les veo esas caras así de mujeres de oración tremenda, pero Gigi Ávila Santo. dijo, vivir sin orar también es vivir sin Dios. ¡Wow! O sea, cuando escuché eso, Fuerte. me golpeó mucho porque en el afán, aunque Ujú. estés en el camino de la fe, Ujú. en el afán, en nuestra dinámica, hacemos exactamente lo que hizo Marta, ¿no? Que creemos que es este afán, que es nuestra diligencia, que es nuestra fuerza lo que van a resolver todo, y dejamos la Ujú. oración como un último recurso. Entonces, yo tengo que estarme recordando continuamente esto, que el primer compromiso que tengo en mi vida es estar en comunión con el Señor, Ujú. es depender de la dirección de Dios para mi vida, y tengo que continuamente regresar a esa verdad bíblica y que también que de forma muy contundente mencionó Gigi Ávila, vivir sin orar, vivir sin Sin estar orar es vivir sin. escudriñando las escrituras, sin buscar a escuchar al Señor en las escrituras, también es vivir sin Dios. Por eso necesitamos cuidar este diálogo constante con el Creador, y no permitir que sea interrumpida esta comunión. Descuidar el altar individual es la raíz principal donde brotan todas las demás debilidades. Qué bendición la que pidió Salomón, ¿verdad? Que pidió sabiduría. Y ya hemos estado hablando que a veces estamos haciendo lo bueno, pero no en el momento correcto. Y tenemos que tener la guía de Dios, porque lo bueno sin Él, ¿verdad? No es suficiente. Y algo que a veces nos pasa es que nos convertimos dentro de la iglesia, haciendo supuestamente, ¿verdad? O entre comillas, cosas buenas, nos convertimos más en activistas que en servidores, porque un buen servidor Sí. entrega todo y lo hace con devoción, Ujú. pero hay otros que lo único que quieren son cosas que tienen que ver con sus propios intereses, por ejemplo, para que me miren, ¿verdad? Que yo Ujú. soy la que más hace, o para que me saquen en la foto, ¿verdad? Ujú. O quiero ser los primeros en O eso. buscando aprobación. Empieza a meterse en todos los ministerios, empieza a estar aquí, estar allá, entonces se cansa. Se cansa Ujú. porque hay que entender que el Señor, o que dentro del cuerpo nosotros somos un miembro. Entonces, la mano no puede hacer lo que hace el pie, ¿verdad? Los ojos no pueden hacer lo que hace la boca. Entonces, a cada quien se nos ha dado una asignación, pero a veces nosotros, que por la envidia o por cualquier motivación carnal, ¿verdad? Queremos empezar a tomar las posiciones de todos, entonces no podemos más. Y empezamos a renegar, empezamos a sentirnos cansados, empezamos a pensar que solo nosotros somos los que estamos trabajando fuertes, y un montón de motivaciones que tienen que ver con el orgullo. Entonces, mucho cuidado entre entender si usted es activista o si usted es un buen servidor, porque nuestra devoción va a ser el que va a determinar, ¿verdad?, qué tanto nos estamos gozando con lo que estamos haciendo. Quizás puede ser, bueno, puede ser cualquier privilegio, porque no, ninguno, ¿verdad?, es más, o ninguno vale menos para el Señor. Al que más le sirve para Él, ese es el más grande. Entonces tengamos mucho cuidado de a dónde tenemos nuestro corazón a la hora que queremos estar involucrados en todo, porque va a ser que estemos descuidando la principal tarea que el Señor nos ha dado por estar haciendo otras cosas solo por lucirnos. Sí, fíjate que otra es bien importante es la tolerancia a pequeños pecados, que a veces se llaman pequeños, pero es que realmente, ¿verdad? Pecado. Exactamente. Esa Y la allí es alimentamos la nosotros. mentira. Y esa es la Pecado. mentira en la que se cae, sí, porque comenzamos a poner nombres para suavizarlos Sí. precisamente, ¿no? Mentira piadosa. Realmente eso, Verdades a medias. verdades a medias, exactamente. O, por ejemplo, o cambiar incluso el nombre al pecado también. Y creo que eso ya lo habíamos comentado la otra Sí. vez, ¿no? Por decirlo así, hoy, porque el mundo eso ha enseñado precisamente, ¿no? En el caso de la fornicación, ahora se le llama unión libre. Y es que, mire qué diferente suena, ¿no? Fornicación, unión libre, claro, eso al cerebro del ser humano y para la persona, eso trae suavidad, o por decirlo en el caso, ¿no?
de aborto Ujú. y Interrupción, homicidio. interrupción del embarazo. Ajá, o sea, le dicen interrupción del embarazo, no dicen que es un homicidio en primer grado. Entonces, y así, eso es por dar un ejemplo, ¿no? Pero vamos a aquellas cosas que de pronto a veces, por esa idea que acabamos de plantear ahora mismo, comenzamos muchas veces a tolerar esos malos pecados. Eso, mire, puede ser desde conversaciones que no están bien, desde amistades que a veces también Claro, ya no, realmente no conviene estar no cerca de nos ellos. convienen, exactamente. Entonces, puede ser desde eso, del dejar de hacer, "Oh, hoy estoy cansado, ¿verdad? La Mañana oro, procrastinación. Ujú. mañana leo la Biblia, mañana esto, y comenzamos a postergar, ¿verdad? Todas esas cosas que debemos hacer. Curiosamente es que no, la comida no la postergamos, nuestro Mm, trabajo no lo postergamos, el estudio no lo postergamos, la reunión que tenemos por ahí no la postergamos porque es bien importante esa reunión, es bien importante esto, es bien importante lo otro, pero la relación con Dios como que realmente deja de ser importante, aunque quizás no lo decimos en palabras, pero nuestras acciones sí lo están diciendo. ¿Qué sucede? Obviamente siempre el descuidar esa relación con Dios directamente. ¿Y porque cuando digo directamente? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a estar escuchando la palabra de Dios solo a través de otros. Y puede decir, no, hermana, si yo paso escuchando prédicas todo el día. Ey, pero ¿cuándo fue esa Claro. última vez que tú directamente con el Señor, que escuchaste la voz así, o sea, que Dios te habló porque tú dijiste, yo quiero hoy escuchar tu palabra, Señor, directamente de ti, ujú. ¿verdad? Sin que venga adulterado, o sea, sin nada, sino que yo hoy voy a leer la Biblia, hoy yo quiero que tú me hables a mí, quiero, ¿verdad? Escuchar tu voz, pero nosotros hasta en eso estamos tan acostumbrados que los demás hagan por nosotros y con eso, ojo, no estoy diciendo, ¿verdad? Que no escuche prédicas, no, por supuesto que sí. El Señor ha levantado también, ¿verdad? A hombres, a mujeres, que Él nos habla a través de ellos, pero estamos llevándolo a ese extremo que nosotros dependemos de otros para que Sí. nos estén diciendo, nos estén explicando, porque si no, yo no entiendo nada, cuando realmente es algo ya muy individual, porque la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros es de una forma muy Directa y personal. personal. Ujú. Claro, y yo creo que esto que has mencionado, Jackie, es fundamental, esta parte de la dependencia, porque creo que tenemos que recordar que la fe tiene dos caras, ¿no? Una de esas caras tiene que ver con nuestra comunión personal, íntima, pero la otra tiene que ver también con esta conexión que tenemos con la comunidad. Entonces, me gusta el énfasis que hiciste, oye, no te estamos diciendo que no escuches prédicas o que hay un problema con escuchar prédicas. Lo que estamos diciendo es, hay un problema cuando consideras que tu vida espiritual depende exclusivamente de escuchar a otros, ¿no? Porque las dos cosas tienen que ir de la mano. La comunión activa con la iglesia local, con los grupos pequeños, pero también esta comunión personal, Ujú. íntima, ¿no? Entonces, aprovecho para mencionar que otro de los riesgos o de las raíces de los peligros que nos pueden llevar a este deterioro de nuestra espiritualidad, de nuestra comunión, de nuestra fe, es alejarnos precisamente de la comunión con la iglesia local, con los grupos pequeños, porque esto priva al creyente de esta cobertura mutua. ¿Qué pasa cuando tú estás atravesando un mal momento, Raquel, Jackie, y uno llega con su cara que se le ve el dolor, ¿no? En la cara así pintado por las circunstancias? ¿Qué pasa cuando llegas al grupo pequeño, ¿no? Te encuentras a la gente, naturalmente, que se dan cuenta, te dice, hermano, ¿cómo estás? Quiero que sepas. Quizás ni siquiera saben qué estás pasando. Y de repente, para respetar tu intimidad, no te dicen precisamente, hermano, cuéntame qué te sucede, pero te dicen, hermano, no sé qué estás pasando, pero quiero que sepas que voy a estar orando por ti. Hermano o hermana, por favor, si llegaras a necesitar algo, no dudes en llamarme, estoy para servirte. Y claro, esta conexión con la célula
con la iglesia local te genera una cobertura también a tu fe. Entonces la fe cristiana fue diseñada por Dios no solo para vivirse en intimidad, pero tampoco no solo para vivirse en comunidad. Fue creada para ambos. La vivimos en una relación personal con Dios, pero la vivimos también en comunidad. Y en esta comunidad donde nos animamos, nos Ujú. exhortamos unos a otros, ¿verdad? De repente aparece la hermana Raque por ahí, hermano, te estoy viendo como patojeando, ahí te veo cojeando en la Sí, eso, fe. eso te iba a decir. Tranquilos, muchachos, Hermano, que aquí ya se comienza a poner la cosa. hermano, te veo, no te he visto en la iglesia 2 domingos, ¿qué pasó? Dos. Pero eso es valioso, tener a gente que se preocupa por ti, eso es Genuinamente. un Ajá. tesoro. Exactamente, genuinamente, eso es un tesoro, porque el creyente que se aísla se convierte, como lo hemos dicho miles de veces y lo hemos escuchado miles de veces, el creyente que se aísla se convierte en una oveja vulnerable precisamente y fácil para el blanco del enemigo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otro de esos peligros de las raíces de profundas que traen el decaimiento espiritual es cuando nos empezamos a moldar al mundo, es cuando empezamos a normalizar el pecado, es cuando empezamos a darle la prioridad a nuestro trabajo o a veces hasta la misma bendición que nosotros le hemos pedido, porque ¿quién no le pide al Señor, verdad? Por mejorar. ¿Quién no le pide al Señor una familia? Y a veces nos concentramos más en esa bendición que en el que da la bendición. Eso requiere de esfuerzo y valentía de nuestra parte de entender que no es fácil agarrar esa cruz y seguir a Cristo, ¿verdad? Que tenemos que empezar a cambiar hábitos, empezar a quizás alejarnos de esos grupos donde antes nos manteníamos, que tenemos que empezar a soltar muchas cosas, empezamos por nosotros mismos también, ¿verdad? A evaluarnos qué cosas son las que no están bien dentro de mí, cuando empezamos también a cambiar, o tenemos que hacerlo, el cambiar nuestra forma de ser, de hablar, o sea, todo eso implica un esfuerzo que solo el Señor nos ayuda a tenerlos. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nuestra balanza se está inclinando más al mundo, cuando nos empezamos a callar, quizás, ¿verdad? Cuando vemos una injusticia, cuando vemos que alguien está haciendo algo malo, cuando empezamos a tolerar esas faltas, a veces dentro de nuestra misma casa hay muchas cosas que están pasando y debemos de procurar, o sea, esa paz, esa tranquilidad, pero conscientes de que la prioridad es el Señor. Si usted es un padre de familia, si usted es el responsable o el encargado, digamos, de su apartamento y usted está empezando a ver que hay cosas que no se deberían de hacer, usted tiene que poner orden, usted tiene la autoridad dada por Dios para poder hablar y arreglar las cosas que tiene que arreglar. Pero si empezamos a callarnos, a tolerar, a amoldarnos, como esa palabra lo dice, a lo que el mundo hace, empezamos, ¿verdad?, a normalizar eso y al ratito ya estamos bien metidos en el mundo y empezamos ya a alejarnos de lo que el Señor nos ha dado. Eso nos aleja del propósito, nos aleja de las personas que están en comunión y luego empezamos, ¿verdad?, a ver que de verdad somos diferentes bueno, la palabra es clara, que ni tibio, o sea, las personas que son tibias, esas que están en medio, esas que no saben para dónde agarrar, o sea, las detesta el Señor. Usted tiene que definirse y seguir a Cristo y ser contundente, ¿verdad? En esas decisiones que va a tomar y lo único que le podemos decir es que vale la pena decidirse por el Señor, ¿verdad? La paga que el mundo le trae es vergüenza, dolor, muerte, tristeza, pero en cambio, ¿verdad? Todas las buenas dádivas vienen de parte del Señor, así que decidámonos seguir a Cristo con todo el corazón. Fíjate que hay algo bien importante también, como lo que es la falta de perdón y la amargura también, ¿verdad? Son esas cositas que realmente nos alejan, bueno, Ujú. no cositas, cosotas, que nos alejan de parte del Señor, porque la falta de perdón tiene que ver incluso con obediencia al Señor, Sí. porque a Claro. veces nosotros, claro, nos enfocamos más en la falta, nos enfocamos más en la Ujú. persona que en obedecerle al Señor. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es hacer más para el Señor, porque así pensamos que lo vamos a agradar. Queremos sustituir lo que Dios ya nos ha
enviado, lo que nos ha mandado, Por lo que ¿verdad? nosotros Enviar Él. queremos hacer. Ujú. Él ya nos ha dicho que perdonemos a otros, ¿verdad? Así como Él nos ha perdonado a nosotros, que también nosotros podemos perdonar a otros. Entonces, pero eso a veces nosotros lo queremos sustituir y lo que comenzamos a hacer es precisamente a eso, a querer hacer más por sustituir eso. Vemos como en la palabra de Dios hay un hombre que intentó precisamente eso. Él quería, ¿verdad?, ofrecer más holocaustos que obedecerle a Dios. Ujú. Y ese fue el rey Saúl. Y mire lo que dice en el primer libro de Samuel 15, los versículos 22-23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, imagínense la desobediencia, ¿verdad? Como ante Dios, como dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, vemos esos peligros como a veces nosotros, como le digo, por no obedecerle al Señor, ¿verdad? Y querer sustituir esa obediencia al Señor porque es algo, en el caso, ¿no? De el perdón. Nos enfocamos sí en eso de verdad, en que es que alguien me hizo esto, es que mira lo que me hizo, la otra persona no merece eso y nos enfocamos tanto en Nosotros. eso. Exacto, que dejamos a un lado lo que el Señor ya nos ha dicho. Y claro, entonces venimos, no, por eso mejor me voy a meter en 40 días de ayuno, voy a hacer tantos vigilias, voy a hacer esto y nos enfocamos en el hacer de otras cosas que nos olvidamos. Ahorita mismo no recuerdo textualmente, pero hay un versículo para los casados que dice que cuando no están en acuerdo, ¿verdad? Cuando no hay un acuerdo entre ellos, esas oraciones no llegan delante del Señor. Imagínense, y nosotros no queremos poner de acuerdo, ¿verdad?, con nuestro prójimo, no queremos buscar la paz, porque el Señor dice, bueno, en lo que ustedes dependan, busquen estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque realmente hay personas que no van a recibir ese perdón, ¿verdad?, de nosotros, no van a querer ese perdón, pero no importa, usted y yo debemos hacer esa parte, ¿verdad? Debemos ofrecer perdón, debemos pedir perdón. De lo demás, ya las otras personas también serán responsables de eso, pero que en nuestro corazón no guardemos esos resentimientos, que eso puede ser en contra de sus padres, de sus líderes, de su prójimo, de su empleador quizás muchas veces, de su jefe. ¿Por qué? Porque esos resentimientos, esas cositas que usted va guardando en el corazón, mire, en el tiempo Contaminan. se va y se van a hacer amargura. O sea, la amargura comienza así con esas pequeñas cosas, con esos pequeños resentimientos, con esas falta de conversación, de pronto un desacuerdo que usted tuvo y en vez de Malentendido. hablar Ujú. exactamente con la persona, lo que usted a veces hace, muchas veces, Suponer. exactamente, pero no, hagamos las cosas como el Señor ya lo ha dejado escrito en su palabra, honestamente. Él ya ha dejado absolutamente todo y realmente esos mandamientos que el Señor nos ha dado, en la forma que el Señor nos habla, siempre es precisamente para guardarnos a nosotros, para protegernos a nosotros, para que podamos disfrutar esa libertad a la cual hemos sido Y llamados. siempre vamos a recordarle que el Señor, ¿verdad? No se le entiende, se le obedece. Si no, recordemos lo que le pasó a Jonás. O sea, él pensaba, ¿verdad?, de que esa gente no merecía el mensaje, no merecían, ¿verdad?, que él fuese a predicarles. Pero Dios ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Pero no, por burrito, ahora se fue para otro lado y miren todo lo que tuvo que pasar. Miren todo lo que tuvo que atravesar. Y al final salió haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor le había indicado. Pero cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos advierte, nos cuida, ¿verdad? Y nos insiste a que hagamos su voluntad, pero llega un punto en que aparta su mirada de nosotros y ahí viene el dolor y ahí viene el sufrimiento y ahí vienen las consecuencias y al final, ¿verdad? Siempre, porque quien conoce, o sea, ¿quién va a apartarnos
del amor del Señor, pero qué triste es venir todos golpeados por la vida, ¿verdad? Con consecuencias, con sufrimientos, en vez de obedecer de entrada, de decir, bueno, Señor, esto es lo que tú quieres, esto es lo que me has enseñado, y así librarnos de todas las consecuencias que la desobediencia trae. Estamos hablando en la tertulia, aquí en el podcast de Santo Relajo, de las raíces y las causas del decaimiento espiritual. Y la última que yo quisiera mencionar de este tema como una de las causas del decaimiento es la autosuficiencia, el orgullo espiritual. La Biblia nos enseña muy claramente que antes de la caída humana siempre hay altivez de corazón, hay altivez de espíritu. Y yo siempre recuerdo esa frase o recuerdo esta idea de que el día que nosotros consideramos, vemos al que está a la par y digo, yo estoy más cerca de Dios que este, Mm. ese día empezó tu decaimiento espiritual. El día que tú empezaste a considerar que por tus méritos estabas más cerca de Dios, ese día ya empezaste a alejarte de Dios. Porque es la historia que nos enseñó, que nos contó el Señor Jesús. Es el principio que nos enseñó el Señor Jesús cuando contaba esta historia, ¿no? De los dos hombres que se acercan a Dios y el uno va con sus méritos diciendo yo ayuno, yo oro, yo doy el diezmo de todo, así que aquí estoy, ¿no? Y con esa arrogancia delante de Dios pensaba que iba a ser justificado, pero tenemos al otro que distante tenía un corazón humilde y decías, yo lo que necesito es que tengas misericordia de mí porque he metido la pata hasta decir no más, o sea, no merezco de ti. Y el Señor dice, ¿ustedes quién cree que está justificado delante de Dios? Y concluye diciendo aquel que tiene un corazón sencillo, humilde. Pero el otro, que está con este orgullo espiritual, el Señor dijo, no, usted no tiene justificación, no ha sido justificado delante de Dios. Entonces, creer que hemos alcanzado una madurez espiritual o un conocimiento superior que nos hace inmune entonces a la caída, ese es precisamente el comienzo de nuestro desastre espiritual. La autosuficiencia siempre nos va a llevar a confiar en nuestra propia experiencia y entonces vamos a dejar de depender humildemente del Señor. Pregunta, yo tengo ahora 24 años de haber conocido al Señor. ¿El Señor puede usar a alguien que tiene 1 año, 2 años de haberle conocido para enseñarme, para guiarme, para motivarme, para exhortarme? Claro que puede hacerlo. Por supuesto que puede hacerlo. El hecho que yo tenga más de 20 años de estar en el Señor no significa entonces que ya estoy exento o que no necesito de mis hermanos, que no necesito del cuerpo de Cristo para seguir madurando y para seguir creciendo. Hasta el día que nos muramos vamos a necesitarnos los unos a los otros. Sí, qué importante es siempre, ¿verdad? Estar buscando del Señor y pidiéndole que renueve en nuestro corazón, que examine, que nos ayude a examinarnos cómo estamos, porque a veces empezamos a ser malagradecidos. ¿Cuántas veces nosotros le pedíamos al Señor por paz, por tranquilidad? Pasa, ¿verdad? Muchas veces con las personas que llegan a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Era su sueño de por vida, o sea, invirtieron tanto, atravesaron tanto por llegar acá y cuando están acá es que quieren devolver, ya se quieren regresar. No era nada el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que pasar y ya se querían devolver. Entonces, a veces nos pasa también, ¿verdad? Cuando nosotros queríamos lo que el Señor ofrece y empezamos a perder el gozo de nuestra salvación, o sea, el regalo más grande, lo más hermoso que podemos tener, que hemos obtenido o que la humanidad ha obtenido es la salvación, pero empezamos a perder ese gozo cuando ya dejamos de alegrarnos por el bien de otros, cuando ya no nos emocionan. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó usted, verdad? Para todos los de Restauración Resida, cuando se nos convocó a una semana de ayuno, ¿verdad? A una maratón de oración. Ay, ya van otra vez con otra actividad, ¿verdad? Es que mucho vas. Y empezó usted a renegar, empezó a quejarse. Qué triste que aquello que un día le alegraba, ahora, ¿verdad? Le cause incomodidad. Entonces, aquí está el Señor poniéndonos ese reflejo, ese espejo para que nos miremos y veamos cómo estemos. Entonces, la apatía, la queja, el aislamiento, todo eso nos va a botar y nos va a hacer quizás fallar y alejarnos del Señor, y eso es lo que no queremos. Por eso estas son señales de alerta. Si usted ha visto eso
en su propia vida o lo está viendo en la vida de algo más, vamos y rescatemos, ¿verdad? Para eso estamos, para poder llevarle al mundo o ser el medio por el que le llevamos al mundo esa salvación que el Señor trae. Así que mucho cuidado cuando ya usted nada le está alegrando. Usted debería saltar de gozo, ¿verdad? Cada vez que hay una actividad, cada vez que hay una vigilia, porque entre tantos usted está escuchando la voz del pastor, usted está siendo obediente, usted está siendo invitado a esa mesa, o sea, no cualquiera, ¿verdad? Recibe esa invitación. Entonces, ¿con qué actitud usted está presentándose ante la presencia del Señor? ¿Con qué actitud entra al culto? ¿Con qué actitud usted es parte de una de estas actividades? Evaluémonos, porque eso puede, ¿verdad?, determinar mucho qué tan enfermos estamos en nuestra vida espiritual. Así es, y bueno, hoy queremos hablar también, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que haya una Ujú. restauración? Y lo primero de ello es eso, un diagnóstico sincero y sin excusa, es venir al arrepentimiento, o sea, decirle, Señor, sí, te he fallado, Señor, he descuidado eso, el poder reconocer eh, en cómo nos encontramos, Sí. ¿verdad? Me recuerdo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué fue lo que sucedió? Realmente fuimos eso, o sea, nos dimos cuenta, hey, yo no llevo una vida agradable delante de Dios y eso fue lo que nosotros, ¿verdad? Reconocimos Ujú. delante de Él, hubo un arrepentimiento. Entonces, eso no quiere decir que en el caso, ¿no? Cuando algo así suceda, cuando un decaimiento a una frialdad pueda estar sucediendo, lo primero es eso, reconocerlo. ¿Verdad? El Claro, primer paso es eso, o sea, darnos cuenta de la situación en lo que Confesar. nosotros Ujú. estamos, el poderlo decírselo al Señor, Señor, sí, me he estado sintiendo así, creo, y he estado actuando de esta Ujú. forma, o he estado sintiendo esto, he estado pensando eso, traer al Señor realmente todo, nuestras ansiedades, todo Tal como aquello, soy, dice. realmente aquellas cositas, ¿no? Y entonces, porque de esa forma es que vamos a encontrar ese diagnóstico, ¿verdad? También es como cuando vamos al médico, usted puede ocultar las cosas. ¿Qué va a pasar? claro, Va a tardar más el médico en darle, Por ¿verdad? andar Ese de diagnóstico, mentiroso. pero que le van a dar claro. el diagnóstico, sí, y peligroso, exactamente. Incluso hasta le puede dar un mal diagnóstico o lo va a hacer es mandar a hacer otras pruebas y pruebas más profundas para poder ver de verdad la raíz de Y le dónde va a es que salir más viene. caro. Sí, o sea, si ve, o sea, por cualquier lado que lo quiera ver, le va a salir peor, ¿ok? Entonces, pero cuando usted lo hace de una forma sincera, directa, sin ocultar, sin querer maquillar, no, allí, ¿verdad? Se va a ver todo. Entonces, es bien importante y muy importante eso, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? No porque alguien más me lo dijo, bueno, tengo que hacerlo, ¿verdad? Ya ni modo. No, sino que realmente por eso, porque si nosotros amamos a Dios, yo creo que cuando existe precisamente, ¿verdad? El amor, nosotros lo que más queremos y estamos viendo es para agradar a esa persona. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Padre, de nuestro amado y Sí. poder de verdad, o sea, decir, llegar con un corazón genuino, eso, Señor, qué mal me he estado comportando contigo, perdóname por esta apatía, perdóname, ¿verdad? Por esto y lo otro. ¿Qué pasa cuando no le contestan un mensaje a usted? Cuando lo dejan en visto. Eh, sí o no que es como que Incomoda. Ujú. exactamente hay incomodidad. Vienen esos pensamientos, bueno, ¿y qué le está pasando a esta persona? Entonces, ¿cuántas veces el Señor no ha intentado también comunicarse con nosotros? ¿Cuántas veces el Señor no ha tocado ahí la puerta, verdad, de nuestro corazón? Ujú. Y qué triste que quizás precisamente lo hemos dejado así en visto y le hemos dicho, Señor, mañana estoy cansado, esto y lo otro. Entonces, tengamos cuidado y vengamos al Señor. El Señor no rechaza ningún corazón contrito y humillado, pero vengamos en ese arrepentimiento genuino porque Él está ahí, ¿verdad? Para perdonarnos, para recibirnos con los brazos abiertos. Sí, definitivamente. Me parece que otro paso que podemos dar o que debemos tener en cuenta cuando uno
ya dijo, oye, hizo el diagnóstico sincero, sin excusa, como tú lo acabas de señalar, Jackie. Creo que lo siguiente que tenemos que hacer para entrar en el camino de la relación es el arrepentimiento genuino. Y aquí tenemos que hacer algunas observaciones. La primera, que el arrepentimiento va mucho más allá de un llanto emocional o un remordimiento pasajero en el altar de la Pasajero. iglesia, porque los latinos, digo, no tiene nada de malo si tú te quebrantas, está bien, está perfecto. El problema es que el arrepentimiento nuestro quede allí. Ay, lloré y me quebranté, pero no empecé a hacer un trabajo para cambiar, como lo decíamos hace un ratito, Ujú, las prioridades de mi mente. No empecé a hacer cambios en mi vida precisamente para distanciarme del error, del pecado. ujú, O sea, no empecé a tomar decisiones firmes para la restauración. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con que nos volvamos de todo corazón. Y el ujú. corazón, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente, estamos hablando, sí, también de las emociones, pero sobre todo estamos hablando de nuestras decisiones. ¿Hacia dónde apuntan nuestras decisiones cuando yo digo, oye, sí, metí la pata, fallé, me equivoqué, pequé? Ahora mis decisiones están apuntando hacia la voluntad del Señor para mi vida, o sea, están siendo coherentes con esa restauración o solo se quedaron en el llanto. Si es así, hombre, simplemente hagamos la conciencia y digamos, sí, necesito caminar en este verdadero arrepentimiento. Y por supuesto, le pedimos al Señor que nos dé la gracia, la fuerza, la fortaleza para caminar, para volver nuestro corazón a Él y enfocar nuestras decisiones en Él otra vez. El pecado nos aleja, ¿verdad? De Dios. Y quiero ir concluyendo ya también con ese Salmo, el 42:5, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Y una frase también, ¿verdad? Que quiero compartirles es la que dice que cuando tu fuego espiritual se está apagando, no corras de Dios, corre hacia Dios. A veces nosotros estamos nublados, ¿verdad? Pensando de que es que en la iglesia me van a juzgar o me van a criticar o me da vergüenza presentarme ante el Señor, pero recordemos a lo largo, ¿verdad?, de la historia o las veces que hemos vuelto al Señor o buscando esas historias en la Biblia también, qué pasaba con aquel que volvía arrepentido, o sea, fiestas al Señor, ¿verdad? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, o sea, hay fiesta en los cielos. ¿Qué hizo el padre cuando volvió su hijo pródigo, verdad? A veces nosotros nos nublamos y pensamos que todos nos van a ver mal ese día, ¿verdad? O sea, es que dejemos de pensar en nosotros o pensar en las personas, pensemos en el Señor, en nuestra relación con Dios y nos vamos a dar cuenta que siempre Él va a estar con brazos abiertos esperando a aquel que genuinamente se ha arrepentido, aquel que quiere cambiar su vida, el que quiere alejarse del pecado, el que quiere seguirle, ¿verdad? Y dejar todo lo que el mundo ofrece. Cuando lo hacemos con un corazón sincero y reconocemos todas nuestras faltas, el Señor tendrá misericordia y va a restaurar nuestra vida, pero tenemos que agachar la cabeza, ¿verdad? Y volver ante el Señor y pasar, o sea, pagar las consecuencias de nuestro pecado. Es más fácil pagar las consecuencias del pecado que estar alejados del Señor. Así que todas estas cosas que hemos estado mencionando, esperemos que haya tocado su corazón y que usted evalúe, ¿verdad?, cómo está actuando. Si escucha esta palabra es porque está a tiempo de arrepentirse y de volverse a su Señor para que le redirija su camino. Sí, es que hablábamos, ¿no? De esas cosas que nosotros debemos de hacer. Hablábamos de un diagnóstico, de un arrepentimiento, pero también el tercer punto es ese regreso a las primeras obras. Recuerda cuando usted, ¿verdad?, dio su vida al Señor y no, hombre, usted andaba de lo más enamorado de Él, estaba de verdad como un niño, ¿no? Con un juguete nuevo, o sea, usted era el que primero llegaba de pronto a la iglesia, el que ya estaba esperando, ¿verdad? Ese momento de la alabanza para darle todo al Señor. Usted andaba ahí en su carro con las alabanzas, escuchando, o sea, corría para leer la palabra y aunque no le entendía, usted, ay Señor, yo quiero entender tu palabra. Y de verdad a veces en esa falta de experiencia y cómo leo la palabra, pero usted lo buscaba. Y el Señor de verdad, a Él le gusta que nosotros le busquemos. Ujú. Entonces, volvamos a eso, volvamos a esas primeras obras, volvamos a ese primer amor donde no importaba el sueño, no importaba el hambre, no importaba todas esas cosas que hoy en día quizás nosotros primero
ponemos, ¿verdad? Todo eso. En su momento quizás nosotros de verdad hacíamos a un lado todo ello, contar de estar en los brazos de papá. Volvamos a ese primer amor. Luche por su bendición, también- ¿verdad? Y corrija lo que tiene que corregir y se va a dar cuenta que es mejor estar un día en la casa del Señor, ¿verdad? Que mucho tiempo alejados de Él. Así es, les agradecemos a ustedes siempre por acompañarnos aquí en la tertulia del Santo Relajo y esperamos que los principios que hayamos compartido, pues que sean de bendición para ustedes y sobre todo que les recordamos que al compartir estos temas nuestro deseo es precisamente inspirarles, animarles a que permanezcamos firmes en el Señor, a que sigamos creciendo, nunca jamás generar un estado de condenación que nos lleve a un estado de depresión, no, jamás. Lo que creemos es que el Espíritu Santo utiliza precisamente estos espacios para recordarnos su plan para nosotros, para traernos hacia Él. Y creo que esta es también una de las cosas que debemos hacer cuando nosotros decimos, oye, yo necesito una renovación espiritual. Bueno, dependemos de la guía, de la dependencia en el Espíritu Santo y le decimos, Señor, yo necesito tu llenura, necesito tu guía, necesito tu fuego, tu fuerza, para seguir construyendo tu plan en mí, tu voluntad en mí. Les mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Santo Relajo. Bendiciones a todos. Qué Bye, alegría bye. haberles acompañado en el podcast de hoy. Hasta la próxima. Chao.